Bueno, ahora vamos a comenzar con el estudio de la termodinámica. La termoquímica solamente es una parte de la termodinámica. La termodinámica es una ciencia que se encarga del estudio científico de la interconversión del calor y otras formas de energía. Entonces, las leyes de la termodinámica nos van a permitir a nosotros entender la energética y la dirección de los procesos químicos. Y bueno, dentro de la termodinámica se examinan los cambios en el estado de un sistema y también las funciones de estado. Los cambios en el estado de un sistema son los valores de todas esas propiedades macroscópicas importantes, los valores de, por ejemplo, la composición, la energía, la temperatura, la presión y el volumen. Y las funciones de estado, que como ejemplos podemos citar también a la energía, la presión, el volumen y la temperatura. Las funciones de estado son propiedades determinadas por el estado del sistema, independientemente de cómo esa condición se haya alcanzado. Por ejemplo, en el aumento de la energía potencial gravitacional, cuando se parte de un mismo punto para escalar, por ejemplo, una montaña, eh, ese aumento pues siempre va a ser el mismo independientemente de la forma en cómo se llegara, ¿sale? Eh, y bueno, pues en otras palabras, pues las funciones de estado, cuando cambia el estado de un sistema, la magnitud del cambio de cualquier función de estado depende solo de la condición final e inicial y no de cómo se efectuó pues dicho cambio. Y bueno, pues ahora vamos a comenzar con la primera ley de la termodinámica, la cual se basa en la ley de la conservación de la energía, y que dice como sigue: la energía se puede convertir de una forma a otra, pero no se puede crear ni destruir. Nosotros podemos probar pues la validez de esta primera ley de la termodinámica midiendo el cambio de la energía interna de un sistema. Recuerden que solamente podemos medir el cambio de energía, no podemos medir como tal la energía total de un sistema. Y bueno, ese cambio de la energía interna de un sistema está representada o es igual a la energía final del sistema menos la energía inicial. ¿Por qué solamente podemos nosotros conocer el cambio de la energía interna de un sistema y no como tal la energía total de un sistema? Bueno, vamos a explicarlo aquí. La energía interna de un sistema está conformada por dos componentes, la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética de un sistema consiste en los diversos tipos de movimientos moleculares y también el movimiento de los electrones dentro de las moléculas. En cambio, la energía potencial está determinada por las fuerzas de atracción eh, y las fuerzas de repulsión entre los electrones y entre los núcleos. También por las interacciones entre las moléculas. Como pueden ver, pues es imposible medir con exactitud todas estas contribuciones, ¿verdad?, a la energía interna. Estas contribuciones de la energía cinética y la potencial, por lo que no se puede determinar con certeza entonces la energía total de un sistema. Sin embargo, pues el cambio de la energía sí es posible medirlo de manera experimental. Eh, y bueno, aquí tenemos un proceso en el cual pues se está formando dióxido de azufre gaseoso a partir de azufre en estado sólido y oxígeno en estado gaseoso. Nuestro sistema, que vendría siendo está representado entonces por los reactivos y en este caso el producto de esta reacción. Este sería nuestro sistema. Es imposible, les digo, conocer el contenido de la energía interna de este sistema, en este caso de estas moléculas, ¿verdad? Conocer todos los cambios de energía, más bien conocer toda la energía que debida a las interacciones entre los electrones, entre los núcleos, etc. Sin embargo, es posible medir el cambio en el contenido de la energía interna. En este caso, el cambio de la energía interna de este sistema será igual a la energía del producto o de los productos, si hubiera más, menos la energía de los
reactivos. Esta reacción desprende calor, o sea, es una reacción de tipo exotérmica. La transferencia de energía de los reactivos a los alrededores no cambia la energía total del universo. Por lo tanto, podría representarse o podría dar lugar a la siguiente ecuación, que la energía, el cambio de la energía del sistema más el cambio de la energía de los alrededores sea igual a cero, por lo que estamos diciendo de que la energía total del universo pues no cambia, ¿verdad? Entonces, de esta ecuación podemos desglosar que la energía interna del sistema es igual a menos la energía interna de los alrededores. Si un sistema experimenta entonces un cambio de energía, el resto del universo, o sea, los alrededores, deberá experimentar un cambio de energía de igual magnitud, pero de signo opuesto. Entonces nosotros estamos ahora sí que a través de estas ecuaciones que estamos estableciendo podemos pues comprobar esta ley de la termodinámica, esta primera ley de la termodinámica, que bueno, quiere decir que la energía ganada en algún lugar pues debe perderse de algún sitio, ya que la energía no se crea ni se destruye. Y bueno, también dice que la energía se puede convertir de una forma a otra. Por ejemplo, esa energía que obtenemos a partir de la combustión del petróleo puede ganarla otro sistema, por ejemplo, un hogar, ¿verdad? Y ya no la va, y bueno, y la va a aprovechar a partir de otro tipo de energía, que en este caso vendría siendo la energía térmica. Entonces, como pueden ver, la energía pues, se puede convertir de una forma a otra, pero pues no se puede crear ni destruir, es decir, que la energía del universo pues siempre va a permanecer constante. Y sin embargo, bueno, a los químicos pues ahora sí que no nos interesa tanto el cambio de la energía interna de los alrededores. A nosotros nos importa el cambio de la energía interna del sistema, que está dado por la siguiente ecuación. El cambio de la energía interna es igual a Q, que es pues el calor más el trabajo. El cambio de la energía interna de un sistema es la suma del intercambio de calor que Q entre el sistema y los alrededores y el trabajo W realizado por el sistema. Y bueno, tenemos aquí una tabla en donde podemos ver un convenio que se hizo en cuanto a los signos para el trabajo W y para el calor. Si el trabajo es realizado por el sistema sobre los alrededores o hacia los alrededores, el trabajo, o sea W, tendrá un signo negativo. En cambio, si el trabajo realizado sobre el sistema se hace por los alrededores, W tendrá un signo positivo, es decir, los alrededores ejercen un trabajo sobre el sistema. Y bueno, estos dos signos ya los habíamos visto para el calor. Si el sistema absorbe calor, tendremos un proceso endotérmico y por lo tanto Q tendrá signo positivo. Si tenemos un proceso exotérmico, es decir, que Q libere calor o los alrededores absorban el calor del sistema, el signo para Q será negativo. Y bueno, a partir de esta ecuación pues tenemos que saber ahora sí que a qué equivale el trabajo, ¿verdad? El trabajo, ahora sí que puede haber distintos tipos de trabajo. Por ejemplo, tenemos el trabajo mecánico. El trabajo incluye el trabajo mecánico y el trabajo eléctrico. Sin embargo, nosotros nada más vamos a considerar el trabajo mecánico. Y bueno, W, el trabajo, es igual a una fuerza por una distancia. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema que está ejerciendo un trabajo sobre los alrededores. En este caso, bueno, nuestro sistema está constituido por este gas que está de color amarillo. Esto de aquí es un pistón que se supone que no tiene peso ni ejerce flexión sobre el gas. Entonces, si se expande el gas, es decir, si aumenta su volumen del gas, pues el gas va a tender a empujar el pistón, ¿verdad?
Entonces, si se expande el gas, va a empujar el pistón hacia arriba, en contra de la presión atmosférica, es decir, que pues el gas en este caso está haciendo o ejerciendo un trabajo sobre los alrededores, un trabajo de tipo mecánico, ¿sale? Esto es un ejemplo entonces de un trabajo de tipo mecánico, que es el único tipo de trabajo que vamos a considerar en esta presentación. El trabajo eléctrico no lo vamos a considerar, ¿sale? Entonces, el trabajo que realiza el gas sobre los alrededores se puede representar con la siguiente ecuación. El trabajo es igual a menos la presión por el cambio de volumen. Las unidades para el trabajo en esta ecuación va a ser igual a, debido a que estamos utilizando aquí cambio de volumen, pues vamos a tener litros y la presión la vamos a dar en atmósferas. Por lo tanto, tendremos litros por atmósferas. Pero recuerden pues que la energía la hemos estado expresando anteriormente en las unidades de joules. Entonces aquí tenemos esta conversión, que un litro por atmósfera va a ser igual a 101.3 joules. Entonces, esta ecuación que pueden ver aquí, W es igual a menos P o a presión por el cambio de volumen. Esta ecuación nos va a servir a nosotros para calcular el trabajo realizado no solamente durante una expansión de un gas, sino también durante una compresión. En una compresión, pues lo que va a suceder es que más bien los alrededores van a ejercer un trabajo sobre nuestro sistema y por lo tanto el volumen del gas va a disminuir. El cambio de volumen va a estar dado por esta ecuación, el volumen final menos el volumen inicial. Entonces, si el cambio de volumen es mayor que cero, tendremos por tanto una expansión de un gas y el trabajo pues va a tener, si tenemos una expansión de un gas o en este caso el sistema ejerce un trabajo por los alrededores, W va a tener un signo negativo. Entonces, menos P delta V va a ser una cantidad negativa, ¿verdad? O el trabajo va a ser una cantidad negativa. En cambio, si se contrae un gas, es decir, que los alrededores ejerzan un trabajo sobre el sistema, delta V será menor que cero porque el volumen del gas va a disminuir y W o menos P delta V será una cantidad positiva o W puede tener un signo positivo ya que el trabajo realizado sobre el sistema por los alrededores van a ejercer un trabajo sobre el sistema. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, un ejercicio aplicando esta ecuación que acabamos de ver, estas ecuaciones que acabamos de ver. Dice, cierto gas se expande de un volumen de 2 a 6 litros a temperatura constante. Calcula el trabajo hecho por el gas si la expansión ocurre y nos dan dos condiciones de presión. Una presión de cero, es decir, presión de vacío, 0 atmósferas, y una presión constante que equivale a 1.2 atmósferas, no lo escribí, ¿sale? Entonces vamos a utilizar, como me están pidiendo calcular el trabajo y me están dando un cambio de volumen y me están dando una temperatura constante, por lo tanto voy a usar esta ecuación. Trabajo es igual a menos la presión por delta V. Entonces para hacer el inciso A, es decir, aplicar una presión de 0, pues nada más vamos a sustituir en la presión 0 y el cambio de volumen final 6 litros menos volumen inicial 2 litros. Esto va a ser igual a menos 4.8 atmósferas por litros. Pero recuerden que estas unidades las podemos cambiar a joules con este factor de conversión de que un litro por atmósfera es igual a 101.3 joules. Nada más hacemos la conversión y tenemos que el trabajo pues va a ser igual a menos 4.9 por 10 a la 2 joules, ¿sale? En el inciso B, que estamos aplicando una presión de 1.2 atmósferas. En el inciso A, pues el trabajo va a ser igual a 0 porque pues, la presión es de 0, es decir, tenemos una presión al vacío. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Y bueno, ya vimos anteriormente que, por ejemplo, el volumen, la presión, la temperatura y la energía son funciones de estado. Sin embargo, la transferencia de calor, o sea, Q y W, el trabajo, no son funciones de estado. ¿Por qué? Bueno,
W no es una función de estado, ya que la cantidad de trabajo realizado es diferente. Según a este ejercicio que acabamos de hacer, el, el trabajo realizado a estas condiciones de volumen es diferente a distintas condiciones de presión. Si se pueden ver, el trabajo a una presión de vacío es igual a 0 y el trabajo a 1.2 atmósferas es igual a menos 4.8 atmósferas por litro, ¿verdad? Entonces, eh, eh, W no es una función de estado, ya que la cantidad de trabajo realizado es diferente porque las presiones externas de oposición son diferentes. Por lo tanto, no podríamos escribir el cambio de trabajo es igual al trabajo final menos trabajo inicial para un cambio. Solamente los cambios los podemos escribir con las funciones de estado, por ejemplo, cambio de presión, cambio de volumen, cambio de temperatura, cambio de energía. Sin embargo, como el trabajo no es una función de estado, no podemos hacer esto. Ya que W no solo depende del estado final e inicial, sino también de cómo se lleva a cabo el proceso, ¿sale? En este caso, W fue diferente a distintas presiones, por lo tanto, entonces W no es una función de estado. También la energía, la transferencia de calor no es una función de estado. Como podemos apreciar a partir de esta ecuación del cambio de energía es igual a la transferencia de calor más el trabajo, si aplicamos esta ecuación a dos condiciones diferentes. La primera, si W1 fuera 0, entonces, si esto fuera 0, esta ecuación me quedaría que el cambio de energía es igual a Q1. Y si se realiza un trabajo y el calor se transfiere, es decir, si ahora sí W2 no es igual a 0, o sea que si se ejerce un trabajo y que el cambio de energía en estos dos casos fuera el mismo, se concluye entonces que Q1 debe de ser diferente que Q2, ¿verdad? Entonces, no, tampoco como la transferencia de calor no es una función de estado, tampoco podemos expresar a la transferencia de calor como un cambio, ¿sale? En cambio, la energía sí es una función de estado, como ya lo habíamos visto, la energía, la temperatura, el volumen y la presión. Entonces, para concluir, la transferencia de calor y el trabajo no son funciones de estado porque no son propiedades de un sistema, se manifiestan solo durante un proceso, o sea, durante un cambio, ¿sale? Y bueno, aquí tenemos otro ejercicio, dice, el trabajo realizado cuando se comprime un gas. Ahora no tenemos una expansión de gas, tenemos una compresión de gas. En un cilindro es de 462 joules. Durante este proceso hay una transferencia de calor de 128 joules del gas hacia los alrededores. Calcula el cambio de energía para este proceso. Me están pidiendo el cambio de energía. Me están dando la transferencia de calor, o sea, Q, y me están dando el trabajo W. Pues entonces vamos a aplicar esta ecuación, ¿verdad? Ya que me piden esto y me están dando estos dos términos, que es pues la expresión de la primera ley de la termodinámica aplicada ahora sí que al ámbito de la química, ¿verdad? Entonces, W me está diciendo que es el trabajo realizado cuando se comprime un gas. Es decir, los alrededores están ejerciendo un trabajo sobre el sistema. W entonces tiene que tener un signo positivo, ¿verdad? Signo positivo para W ya que el trabajo se realiza sobre el gas, o sea, sobre mi sistema. Pero para Q me están diciendo que hay una transferencia de calor de 128 joules del gas hacia los alrededores. Es decir, que tengo un proceso exotérmico. Si tengo un proceso exotérmico, entonces este valor tiene que ser negativo. Q es igual a menos 128 joules, ¿vale? No hay que confundirnos con esto porque aquí estaba la trampa del problema. Entonces, pues ahora sí ya nada más sustituyendo en mi ecuación que expresa la primera ley de la termodinámica, sustituimos y tenemos que el cambio de energía interna es igual a 334 joules. Y bueno, aquí tenemos otro ejercicio. Ahora, pues vamos a ver cómo se relaciona la entalpía con la primera ley de la termodinámica
que es esta que acabamos de ver. Bueno, dice, si una reacción se realiza a un volumen constante, es decir, que el cambio de volumen se iguala a cero, porque pues, el volumen final va a ser igual al volumen inicial, no habrá trabajo en ese cambio. Por lo tanto, el cambio de energía será igual a la transferencia de calor a un volumen constante. Por eso está escrita la V, porque tenemos un volumen constante. Esto, pues, se obtiene pues de la ecuación que expresa la primera ley de la termodinámica. Dice, si tenemos un volumen constante, entonces no habrá trabajo, ¿verdad que no? Entonces W pues se nos va y nos queda el cambio de energía es igual a la transferencia de calor a un volumen constante, ¿verdad? Si tuviéramos un volumen constante. Sin embargo, en la práctica es muy difícil que tengamos un volumen constante. Lo que sí es muy común es que las reacciones o los procesos que se llevan a cabo en el laboratorio sucedan a una presión constante, sobre todo la presión atmosférica, que es la presión normal. Entonces, con base en lo que ya habíamos visto, si hay un incremento en el número de moles de un gas, es decir, pues va a aumentar el volumen, vamos a tener una expansión. El sistema va a realizar un trabajo sobre los alrededores, como estábamos viendo en el caso del gas que se expande y que empuja el pistón. Si se consumen más moléculas del gas que las que se producen, entonces los alrededores van a realizar un trabajo sobre el sistema, o sea, tendremos una compresión. Y bueno, pues partiendo de la ecuación del cambio de energía interna es igual a la transferencia de calor más el trabajo, entonces la transferencia de calor pues la vamos a llevar a cabo casi siempre, les digo, en todos los procesos a una presión constante, ¿verdad? No a un volumen constante, porque lo que sucede siempre es que todos los procesos los realicemos a una presión constante. Y pues sabemos que W es igual a menos la presión multiplicado por el cambio de volumen. Entonces de esta ecuación nosotros podemos despejar la transferencia de calor a una presión constante que va a ser igual al cambio de la energía interna más la presión multiplicado por el cambio de volumen. Sabemos que el cambio de volumen es igual al volumen final menos el volumen inicial. Y bueno, de las presentaciones pasadas sabemos que la entalpía, es decir, el cambio de calor, es igual a la energía interna más la presión por el volumen del sistema, ¿verdad? Y sabemos que la entalpía también tiene unidades de energía. Recordemos también que la energía, la presión y el volumen son funciones de estado, o sea que solo dependen de los estados inicial y final. Y también la entalpía es una función de estado. Entonces, ¿cuántas funciones de estado ya llevamos? A la entalpía, a la energía, a la presión, al volumen y a la temperatura. Entonces, para cualquier proceso, el cambio de entalpía será igual al cambio de la energía interna más el cambio de la presión multiplicado por el volumen. Pero si decimos que todos los procesos se llevan a cabo a una presión constante, entonces vamos a sacar a la presión de aquí y nos va a quedar que el cambio de entalpía es igual al cambio de la energía interna más la presión multiplicada por el cambio de volumen. ¿Sale? Y bueno, con base en esta ecuación y con base en esta ecuación entonces tenemos que la transferencia de calor a una presión constante es igual al cambio de entalpía. ¿Sale? Porque si se fijan, son ecuaciones igualitas. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de aplicación de esta ecuación que acabamos de ver. Dice, tenemos una presión constante en esta reacción donde se está formando hidrógeno en estado gaseoso. Tenemos una temperatura de 25 grados Celsius. Se desprecian los cambios en el volumen de la disolución. Tenemos una presión de una atmósfera y un volumen de 24.5 litros. Entonces, el cambio de la energía interna para esta reacción será igual al cambio de entalpía menos la presión por el cambio de volumen. Este término de aquí va a ser igual a, sustituyendo a menos 24.5 litros por atmósferas, o si lo convertimos a joules, menos 2.5 kilojoules. Por lo tanto,
la energía interna, ya sustituyendo todo, sustituyendo el cambio de entalpía de reacción, que es y sustituyendo menos P por delta V, que es esto, tenemos que el cambio de la energía interna para esta reacción, en donde se produce hidrógeno gaseoso e hidróxido de sodio, es de menos 370 kilojoules, ¿sale? Chequen que el cambio de la energía interna y el cambio de entalpía son valores casi iguales. Sin embargo, el cambio de entalpía es menor porque parte de la energía interna, o sea, parte de esta energía liberada, se utiliza para realizar el trabajo de la expansión del gas, de modo que se libera menos calor. ¿Cuál trabajo de expansión del gas? Bueno, pues como en esta reacción se libera este gas hidrógeno, pues ahora sí que este gas, para que pueda ser liberado, va a tener que hacer o ejercer un trabajo sobre los alrededores, ¿verdad? Va a tener que, ahora sí que contraponerse contra la presión atmosférica para poder irse en forma de gas. Por lo tanto, entonces, delta H pues es menor que la energía interna de este sistema. ¿Vale? Entonces, las reacciones que no involucren gases como esta, delta V es tan pequeño que el cambio de la energía interna va a ser prácticamente igual al cambio de la entalpía, ¿sí? Para las reacciones que no involucren gases. Si se involucran gases, delta H va a ser menor que la energía, que el cambio de la energía interna. Les digo porque, pues ahora sí que el gas va a tener que ejercer un trabajo sobre los alrededores, pues para poder, ahora sí que volatilizarse, poder desprenderse. Va a tener que ejercer pues un trabajo sobre pues, la presión atmosférica. Y bueno, hagan de cuenta que aquí tenemos nuestro sistema, nuestra reacción, en donde interviene el sodio, metálico y agua. Si se lleva a cabo la reacción, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se va a desprender hidrógeno gaseoso, ¿verdad? Que son los productos de mi reacción, el hidrógeno y el hidróxido de sodio. ¿Y qué va a pasar con el hidróxido gaseoso? Con el hidrógeno gaseoso, pues aquí tenemos de nuevo en cuenta nuestro pistón, que se supone que no pesa nada y no ejerce fricción. Entonces el hidrógeno gaseoso va a ejercer un trabajo mecánico, ¿verdad? Sobre los alrededores. ¿Por qué? Pues porque se está liberando. Es por eso que el valor de entalpía pues es menor que el cambio de la energía interna. También podemos calcular el cambio de la energía interna de una reacción con gases, suponiendo un comportamiento de gas ideal y suponiendo también obteniendo como condición una temperatura constante. Entonces, a partir de la ecuación que estábamos viendo ahorita, que el cambio de la energía interna es igual al cambio de entalpía menos el cambio de la presión por el volumen, esto de aquí, ¿a qué se les parece? A una parte de la ecuación del gas ideal, ¿verdad? Que es la ecuación del gas ideal, es presión por volumen es igual a N por R por T. Entonces, esto es igual a esto, ¿verdad? Y entonces el cambio de la energía interna también la podemos expresar como el cambio de la entalpía menos R por T por delta N. ¿Por qué sacamos a R y a T del cambio? Porque pues, estamos diciendo que vamos a suponer que tenemos una temperatura constante y una R, esta pues ya sabemos que es constante, este valor ya lo conocemos. Y el cambio de N, ¿cómo lo vamos a determinar? Van a ser los moles de los gases de producto menos el número de moles de gases de reactivo. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Dice, calcula el cambio de la energía interna cuando 2 moles de monóxido de carbono se convierten en 2 moles de dióxido de carbono a una atmósfera y 25 grados Celsius. Me están dando temperatura y presión estándar, TPE. Entonces, podemos manejar lo que es esta ecuación, ¿verdad? Suponer que tenemos un gas con un comportamiento ideal. Y bueno, me están diciendo que la temperatura es constante. Siempre va a ser de 25 grados Celsius, no va a cambiar. Entonces, a partir de la ecuación que acabamos de ver, el cambio de la entalpía estándar, ¿por qué? Porque estamos trabajando en una atmósfera, es igual al cambio de
El cambio de la energía interna, perdón, estándar es igual al cambio de la entalpía estándar menos R por T por el cambio del número de moles. Entonces, para calcular esto dijimos que teníamos que restarle a los moles de los productos, de los gases de los productos, los moles de los gases de los reactivos. ¿Cuántos tenemos en los productos? 2 moles. Y en los reactivos, 2 y 1 de aquí, 3 moles. Entonces, delta N es igual a menos 1 mol. También conocemos T, que es 25 grados Celsius, pero acuérdense de que de la ecuación de los gases ideales siempre hay que utilizar Kelvin y lo cambiamos a 298 Kelvin. R, que ya lo conocemos con estas unidades. Y ¿qué otra cosa? Delta H, que es el cambio de la entalpía estándar, que ya no la dan. Lo sustituimos y entonces el cambio de la energía interna es igual a menos 563.5 kilojoules, ¿verdad? Entonces, esta ecuación la vamos a utilizar cuando tengamos o vayamos a suponer un comportamiento de gas ideal y cuando tengamos solo gases en nuestra reacción y tengamos una temperatura constante. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Y bueno, aquí están todas las ecuaciones que vimos durante este bloque.